¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro podcast que tiene mucho que ver con los temas de la salud. Temas sumamente importantes, temas que la información nos puede cambiar y mejorar mucho nuestra vida. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, un tema en el cual, pues es un tema, creemos que va a ser de mucho impacto. ¿Por qué razón? Porque tiene mucho que ver con nuestro corazón, cómo tener un corazón saludable. Y también tiene que ver con nuestro sistema vascular periférico. La importancia de tener un cuerpo sano, un sistema circulatorio sano, pero sobre todo, ¿qué factores son los que nos alteran? Doctor Dismar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un gusto nuevo estar por acá. Qué bueno, pues a través de todos estos podcasts, doctor, muchos, tanto doctores como público en general, pues han analizado mucho la información que compartimos aquí. Y precisamente el día de hoy creemos que es un tema en el cual mucha gente tiene mucho interés. Y es por eso que te preguntamos, doctor, ¿qué tan importante, para iniciar, qué tan importante es que una persona mantenga un sistema cardiovascular o un corazón sano? Uh, bueno, te voy a partir desde la actividad que hace el sistema circulatorio. Si podamos decir que todos los tejidos o todos los sistemas de órgano que hay en el cuerpo, todos son importantes. Pero quien ayuda a que a todos los tejidos y a todos los sistemas del cuerpo lleguen sangre rica en oxígeno, rica en nutrientes y sea sacada sangre con dióxido de carbono y con desechos metabólicos que van a ser eliminados por el hígado o por los riñones, pues diríamos que el sistema circulatorio es quien juega todo este papel fundamental, porque es quien hace recircular completamente la sangre, es quien mantiene la permeabilidad capilar y la nutrición adecuada y oxigenación en todos los tejidos para que haya de verdad un metabolismo correcto. Entonces, esa es la importancia que tiene un sistema cardiovascular muy saludable. Bien, entonces comenzando con las preguntas, si alguien me indica o indica y va con un doctor o todavía no visita a un especialista, tengo dolor o entumecimiento en las piernas al caminar, ¿qué tiene que ver esto con el corazón? Ajá. No, pues mira, no es que tenga que ver nada con el corazón, pero sí puede ser, o sea, ese es un signo que es signo de muchas cosas, porque puede ser desde un signo de, ejemplo, los niveles altos de glicemia dan esa sensación. Una neuropatía de cualquier tipo, incluyendo la neuropatía del diabético, da esa sensación. Un déficit de la caída de potasio o de magnesio en el paciente también da esa sensación. O sea, no es que sea subjetivo solamente de problemas de problemas cardiovasculares. Una radiculopatía compresiva en la columna también da esa misma sensación. Entonces, para eso hay que estudiar al paciente y ver cuál es la causa. No es que siempre está asociado a un problema vascular periférico, porque podríamos decir, o acá hay un problema de insuficiencia cardíaca. Entonces, pues es muy amplio lo que se podría responder a esa pregunta. Entonces iríamos a una pregunta más profunda, como si alguien tiene varices o venas varicosas. Ahí es otra cosa. Las varices o venas varicosas, ya si te está hablando de que la paciente sufre o el paciente sufre un problema de insuficiencia venosa, que dentro de la insuficiencia venosa, una de las enfermedades más frecuentes son las varices. Y las varices pues tienen diferentes grados, desde las varices rectangulares, saculares, hasta las serpinginosas, o hay índice severo mucho más de grave de varices que con las que le dicen estos son cabezas de vena, y que siempre sí indican una mala congestión, un éxtasis sanguíneo o una tendencia a formarse un coágulo o una tendencia a que haya un tromboembolismo venoso profundo, que es de mucho riesgo porque este sí va a ser un problema que puede agravar tanto el funcionamiento del corazón como tanto el funcionamiento de la circulación pulmonar como tanto a nivel encefálico puede ser causa de algún daño, pero sobre todo uno de los problemas más preocupantes y que constituye una urgencia es cuando se desprende un trombo de una trombosis venosa profunda, se desprende un trombo y puede causar un tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo alguien, doctor, puede identificar que ha tenido algunos episodios de trombosis venosa profunda?
¿Qué sensación o síntomas puede sentir? Se siente un dolor en la zona donde está la trombosis, dolor, aumento completo de la temperatura, enrojecimiento de la zona y congestión de todo el resto de la circulación que está por debajo del lugar. Y se observa generalmente a veces, si incluso las venas dilatadas, la piel muy tensa, incluso puede haber signos de linfedema también asociado cuando ya también está comprometido el sistema linfático. Bueno, ahí, doctor, aplica si alguien llega a tener antecedentes familiares que vengan También con esas aplica los enfermedades. antecedentes familiares. Sobre todo, mira, en el caso de la mujer hay que ver muchas veces que el sistema vascular periférico, como le explicaba en la parte de la menopausia, la mujer, mientras está con estrógenos, niveles de estrógenos buenos, o tiene una producción de estrógeno de buena calidad, se siente, o sea, está cardiovascularmente protegida. Y se dice que tiene protección a nivel del endotelio vascular, tanto a nivel de las coronarias del corazón como a nivel de los vasos sanguíneos periféricos, incluyendo arterias y venas. Por ende, un nivel de estrógeno adecuado sirve como protección. En la medida que hay una depresión de los mismos, pues una de las cosas es que la mujer pierde y se iguala al hombre en riesgo cardiovascular, pero también se incrementa mucho más el número de las varices que incluso que en el hombre, porque ya el hombre está acostumbrado a unas cantidades insuficientes o sea, unas cantidades bajas, no insuficientes, bajas de estrógeno en comparación con la mujer que maneja niveles más altos. Al ver esta depresión tan brusca, pues sí hay un agravamiento de la salud del sistema venolinfático. Doctor, eso aplica en el caso de mujeres, pero en el caso específico de varones, de hombres, En el caso del hombre casi siempre está más asociado a problemas de traumatismo. ¿no tiene que ver con sistema hormonal? No, está casi siempre. ¿Testosterona o algo así? No, nada. No, no, no. DEA. Sí, con el DEA sí. Por ejemplo, si hay un problema en la DEA, sí hay alteración porque la DEA es protectora también vascular. Pero en el caso del hombre está más relacionado al traumatismo o más relacionado a la obesidad. A causas mecánicas como la obesidad, que hay sí hay una sobrecarga del sistema completamente venoso por compresión que hay a nivel, la compresión que realiza las vísceras abdominales, sobre todo la grasa intraperitoneal, y por la disfunción que realiza a nivel del diafragma cuando explicaba la parte los problemas respiratorios del diafragma. Al igual, el diafragma con este movimiento contribuye también a ser como un pistón que absorbe la circulación de los miembros inferiores y ayuda a que por la acción contra la gravedad sea una bomba aspirativa para que la sangre fluya desde los pies hacia el tronco y llegue bien al corazón. Entonces, pues un problema así ya igual que limite los movimientos abdominales, que constituye un sobrepeso abdominal y que una sobrecarga para los miembros inferiores, sí son las causas más primordiales en el caso de los hombres. En caso de la mujer, pues ya sí te digo, la depresión del estrógeno, y si le sumamos esto que te digo de los hombres, pues más grave todavía aún el problema. Doctor, y bueno, ya entrando en el tema específico, cuando alguien padece de diabetes o es hipertenso, que va conjugado, ¿qué tanto ahorita ya les puede afectar entonces ya o cómo se pueden detectar si tienen un problema circulatorio, venas varicosas? No, de que lo tienen, lo tienen. Entonces, es que ya, ¿cómo se va a detectar? Mira, cualquier paciente que comience con problemas de resistencia a la insulina, aunque aún los niveles de glicemia se mantengan bien o en el rango menor de 150, que ya 150 es alta, pero o sea, no tan alta grave, pero ya en ese rango y ya tenga antecedentes de por lo menos 4 o 5 años marcados con resistencia a la insulina, ya hay un daño en el endotelio vascular. El endotelio vascular, tanto a nivel arterial como a nivel del sistema linfático, es muy sensible a los mecanismos de la resistencia de la insulina. Y cuando hay trastornos de resistencia a la insulina, se crea un proceso de retraso en la reparación del endoteliocito, que es la célula que reviste la pared superficial de las arterias y las venas.
Entonces, si hay este problema, ya hay también trastorno en la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico también constituye un sitio protector del endotelio vascular, pero también hay alteraciones en la producción del factor que tiene que ver con la angiogénesis o el crecimiento epitelial, en cualquiera de los dos factores, y esto también produce ya alteraciones en el endoteliocito, inflamaciones, a veces comienzan a formarse por cualquier trastorno mecánico ligero, daños en ese endoteliocito. Cuando se produce ese daño en el endoteliocito, el sistema vascular enseguida detecta que hay una ruptura, una inflamación, una microfisurita, y enseguida va el sistema plaquetario, comienza allí a formar un nódulo y puede ser que sucedan dos cosas: o se forme un trombo o comienza a formarse una placa de ateroma. Y la placa de ateroma es que acordarnos que el cuerpo utiliza el colesterol como la primera línea de defensa para amortiguar un proceso inflamatorio. Entonces, este colesterol comienza a depositarse en esta zona, comienza a formar una placa debajo del endotelio y entre la parte muscular. Después esta placa comienza a infiltrarse de células mononucleares y macrófagos. Después empieza a depositarse el calcio. Esto sigue creciendo y es lo que se llama la placa de ateroma o ateromatosis, que sucede en muchas de las arterias. A ver, doctor, cuando una mujer está en edad de menopausia y hablamos de que se hacen estudios para ver cómo está el calcio en hueso, ¿no? Y tiene ese problema de todo lo que nos acabas de explicar. Y le llegan a dar calcio, ¿qué es lo que le pasa? Primero, el calcio a esta edad es de muy difícil metabolismo. ¿Por qué? Se dice que las mujeres deben crear la reserva de calcio, prepararse y crear las reservas de calcio antes de llegar a los 40 años. Más conociendo que el embarazo las va a ocasionar, las que sufren embarazo, y mientras más embarazo tenga, le va a ocasionar mucho más consumo de calcio. Por lo tanto, la mujer ante los 40 años debe preparar una masa ósea adecuada, y lo he estado hablando anteriormente. Como a través de alimentos ricos en calcio, suplementación en vitamina D y vitamina K, para que contribuyen en todo esto de metabolismo, la vitamina C, que también influye, el ejercicio, que estimula la mineralización y la masa ósea y la masa también muscular, para que aumente el nivel de calcio, el consumo de fósforo, el consumo de magnesio y de manganeso, de sílice, de selenio, que tiene que ver todo con la construcción del hueso. Tiene que haber una adecuada salud de la tiroides, de las paratiroides, que también influyen en toda esta parte. Y eso garantiza que de verdad tenga una buena niveles de calcio para cuando llegue a esta edad. Ya para cuando llegue a más de los 40 años y comienza con problemas del calcio, o hay que poner la familia de los fosfonatos o alendronatos, que son medicamentos que ayudan a la fijación del calcio, porque ya es mucho más difícil a esta edad, sobre todo por la depresión de los problemas de estrógenos. Y muchas veces este calcio debe también depender de la biodisponibilidad que tiene el calcio. El calcio aparece en tres formas de presentación y es químicamente es el símbolo Ca. Pero puede haber un Ca con un solo signo de más, un Ca con dos signos de más o un Ca con tres signos de más. Y en dependencia de cómo esté esas biodisponibilidades del calcio, va a ser la forma en que el calcio va a actuar en los diferentes tejidos. Y sobre todo, el acordarnos que el calcio tiene que ver mucho con el equilibrio endocrino metabólico, sobre todo con el nivel del pH. El calcio y el bicarbonato pues se utilizan mucho para estabilizar y mantener el pH. Mientras más tendencia siempre hay en la persona hacia la acidez, más consumo de calcio hay. Pero además de eso, como te digo, depende del calcio. Casi todos los calcios que se venden en suplementos, la gran mayoría no tienen mucha biodisponibilidad, y una vez que se absorben, más que ir hacia el hueso, lo que van a depositarse los tejidos blandos, formando calcificaciones, o van a parar al endotelio vascular, formando calcio metastásico, se llama así, calcio metastásico, a nivel de las placas de ateroma,
o también se puede depositar incluso en los pulmones y ocasionar calcificación en pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar como un EPOC, como una fibrosis pulmonar, o que sufren neumonía, como en el caso del COVID, que muchos pacientes quedan con microcalcificaciones pulmonares debido a esto. Doctor, y bueno, entonces, ¿cuál es el riesgo? O sea, específicamente, ¿qué es lo que les va a pasar? ¿De ¿A qué? qué se exponen ahorita? Un ejemplo, cuando ya consumen calcio, en las placas de ateroma ya están muy duras, ya no hay óxido nítrico, ya no estás consumiendo alimentos precursores de óxido nítrico para que mejore su Pues situación. el ¿Qué le gran espera a un paciente así? Un diabético, un Pues el gran hipertenso. problema es, ya te digo, si consumen suplementos sin tener una guía médica, pues uno de los grandes problemas, sobre todo con el calcio, es que la arteriosclerosis va a aumentar y si aumenta la arteriosclerosis, la hipertensión cada vez va a ser peor, la sobrecarga al trabajo del corazón va a ser peor, el riesgo cardiovascular de infartos de miocardio también se va a incrementar o de insuficiencia cardíaca y así sucesivamente, o de infarto cerebral también por el mismo problema, por una formación de arteriosclerosis a nivel de las coronarias no, de las carótidas. Fíjate que este tipo de paciente específico, cuando no cuidan su salud, no hacen deporte, su alimentación está llena en grasa, está llena en, llamémosle, refresco. Mm, Es el paciente tipo, ¿no? sí, sí. Es lo que más existe y que el que va más a la consulta, ¿estás de acuerdo? Entonces, si tú tuvieras que cambiarles algo, ¿por dónde empiezas? No, es lo que digo. Depende, hay que empezar a cambiar completamente la alimentación de estos pacientes y el estilo de vida. Como bien les decía, el sistema cardiovascular, al igual que el sistema respiratorio, la única forma de entrenarlo y de regularlo es a través del ejercicio físico. Entonces eso es lo primero. El ejercicio físico es algo indispensable para una persona con problema cardiovascular. De hecho, por eso existe la rehabilitación cardiovascular y la rehabilitación angiológica. Ambos son programas de rehabilitación, uno más encaminado a proteger el corazón, sobre todo, ejemplo, pacientes con riesgo cardiovascular, que tienen cualquiera de los factores de riesgo coronario, pacientes que tienen ya o sufren un infarto propio del miocardio o tienen cualquier enfermedad específica del corazón y sobre todo la insuficiencia cardíaca, que es uno de los problemas que actualmente se rehabilitan, o tienen una enfermedad vascular, ya sea de tipo arterial o de tipo venosa o de tipo linfática, cualquiera de las tres, y esto entra dentro del campo de la rehabilitación vascular periférica o rehabilitación angiológica, que todo forma un conjunto de un programa de rehabilitación. Lo segundo sería la dieta, y es muy importante en el caso de la dieta, sobre todo esto, quitar toda la comida chatarra, que es la principal causante de daño en el corazón. Cuando hablo comida chatarra, estoy hablando de pizza, hamburguesa, espagueti, todas estas cosas que se venden rápido, Ricos eh, carbohidratos. tacos en la calle, eh, refresco gato, refresco gaseado, no voy a solamente satanizar a la Coca-Cola, no, no, todos los gaseados hacen la misma cosa. Eh, mm, Bebidas con exceso de sodio, porque también hay otras bebidas no gaseosas, pero llenas de refresco de sodio que la venden y hacen el mismo problema. Después, igual es regular los alimentos que tengan estimulación sobre el control del metabolismo graso, que es muy importante. Alimentos que disminuyan la resistencia a la insulina, sobre todo aquí quitar fundamentalmente los almidones de fácil liberación. Y el otro peldaño importante sería también incluir ya alimentos sanos y sobre todo alimentos que aumenten los precursores de óxido nítrico, alimentos que mejoren la situación estrogénica en el caso de la mujer, como son, ya lo hablé en el caso de la etapa de menopausia, del uso de todos los fitoestrógenos naturales que pueden ayudar. Y así, pero ya te digo, y lo demás es un estilo de vida, porque el paciente tiene que cambiar el estilo de vida. Hay ejercicios que tiene que llevar, que sobre todo los rehabilitadores le orientamos muy bien al paciente cómo hacer ejercicios en la casa para el sistema venoso, para el sistema arterial, para el corazón propiamente dicho, para el sistema linfático.
Doctor, ahorita tocas un punto muy importante, la resistencia a la insulina. Doctor, ¿es fácil que una persona se trate y se atienda a la resistencia a la insulina porque no bajan de peso? O sea, aunque hagan ejercicio, ¿qué tanto afecta a un paciente que tenga muy elevada su resistencia a la insulina en el trato de tener un corazón sano, un sistema circulatorio No, sano? es bueno, es el que es el primer indicativo, como te lo expliqué al principio. La resistencia a la insulina es el primer inductor de daño endotelial. Y ya tendría que volverte de nuevo a explicar lo mismo que te expliqué anteriormente. Si hay resistencia a la insulina, hay daño endotelial. Y si hay daño endotelial, hay problemas de arteriosclerosis. Si hay problemas de arteriosclerosis, hay problemas de trombosis, de tromboembolismo, y hay problemas de infarto del miocardio o infarto cerebral. Y hay problemas de insuficiencia arterial periférica, ya sea que se traduzca con claudicación intermitente o otro problema. Y si a esto le sumamos, ejemplo, el problema del cigarrillo, el cigarrillo incluso crea una enfermedad vascular propia que se llama enfermedad de Berger. La enfermedad de Berger crea incluso, o claudicación intermitente, crea un depósito de nicotina en las arterias, que lo más lindo cuando los angiólogos operan tienen que sacar así todo ese depósito de nicotina y que también lleva un proceso de rehabilitación para adecuar a estos pacientes y volver a mejorar todo este proceso. ¿Y qué tanto afecta entonces a un paciente que con su resistencia a la insulina, pero ahora un sistema hormonal? Porque tú sabes que muchas de las personas que llegan a fallecer es por eso. ¿Qué tendría que ver ahorita, por decirlo, el sistema cardiovascular en su hígado? Cuando el hígado está dañado, está intoxicado, también es un hígado graso. Pues sí, es que él igual te estaría diciendo lo mismo, ya estaríamos hablando de todo el problema de la diabetes, la resistencia a la insulina, y te digo, no es la única causa de afectación del sistema cardiovascular. Hay muchas causas que afectan el sistema cardiovascular, que prima mucho en la población, porque la población mexicana es altamente diabética, por toda la mala alimentación que tiene, por todas las malas costumbres que tiene, nutricionales y de estilo de vida. Pero, o sea, los problemas del hígado, pues sí contribuyen, claro, por el problema de la producción de colesterol, los problemas también de resistencia a la insulina. Pero esto es lo que te había explicado. Resistencia a la insulina es daño endotelial. Daño endotelial es depósito de grasa. Si hay problemas de colesterol, todavía es más acelerado todavía. Si hay problemas de calcio, más está acelerado todavía. Termina produciendo placas de ateroma, producen placas de ateroma y termina con infarto, termina con tromboembolismo y todas estas enfermedades. Bueno, Sí, es lo mismo con lo mismo. fíjate que es una de lo que me estaban preguntando. Tengo tres preguntas similares. Ahora, me están preguntando, doctor, el control del estrés, ¿qué tanto le afecta? Ah, mira, eso es otra pregunta más interesante. El cortisol, que tiene que ver, es la hormona fundamental que se produce en el estrés, que además ya sabemos que el estrés ocasiona problemas en la resistencia a la insulina, pero también el problema fundamental es el cortisol. El cortisol es una de las hormonas que tiene estímulos muy diferentes a nivel del corazón y del aparato vascular. Primero, el cortisol bloquea la producción de óxido nítrico endotelial. El cortisol bloquea la producción del factor de protección y de crecimiento endotelial vascular. También bloquea todos los factores angiogénicos que hay. Por ende, enlentece una de las cosas fundamentales que garantiza que un adulto, o sea, si tú ves, por ejemplo, un infarto, una persona de 40 años tiene más riesgo de morirse que un infarto en una persona de 60 años. ¿Y a qué se debe esto? Que a medida que vamos envejeciendo sucede un proceso fisiológico en el cuerpo que se llama la creación de la circulación colateral. La circulación colateral tanto sucede a nivel cerebral como sucede a nivel del corazón, como también sucede a nivel de los miembros, de los 4 miembros. Y la circulación colateral no es más que un proceso de estimulación del proceso de angiogénesis, donde se van formando nuevas arterias y nuevas venas, tanto a nivel del cerebro, tanto a nivel del sistema de las coronarias del corazón, como a nivel de las piernas o de las extremidades.
favoreciendo así y ir reemplazando poco a poco los vasos sanguíneos que estaban ya dañados y los pues, supliendo por mejores. Ahora, el cortisol bloquea todo este proceso. Lo que quiere decir que una persona que está sometida a cortisol desde edades muy tempranas, cuando llegue por encima de los 40 años, o sea, los 50 años, no va a tener el mismo sistema de arterias colaterales o venas colaterales que lo tendría una persona de 50 años que no tiene estrés. Pero además de eso, el cortisol va a alterar algo fundamental, que son las células madres cardiovasculares, que se pueden encontrar de dos formas. Hay muchas distribuidas por todo el aparato circulatorio, sobre todo en las grandes arterias, y otras que se encuentran a nivel del corazón, que son las células madres cardíacas. Las células madres cardíacas, propiamente dicha, de este tejido, unos de los estudios demuestran que cuando el corazón es joven, se encuentran distribuidas por todo el corazón, ayudan a mantener la renovación del miocardiocito, la reparación del miocardiocito y que éste funcione constantemente. A la medida que se va envejeciendo, sí se ha visto y se ha comprobado cómo estas células madre comienzan a migrar y se empiezan a pegar más hacia los donde están los vasos más engrosados de las coronarias, sobre todo más cerca de la arteria aorta, que es donde salen las coronarias, o de la vena cava donde están las venas. Y incluso van disminuyendo en número. Y estas células madre cardiovasculares tienen la facilidad de convertirse o en miocardiocito o endoteliocito de los vasos sanguíneos o en fibroblastos. Entonces, cuando sucede cualquier proceso de microisquemia, porque en el corazón muchas veces no es que siempre hay infartos, pero puede haber que haya microisquemia. Esos pedazos de microisquemia rápidamente las células madres cardíacas migran hacia el lugar y son capaces de controlar allí con liberación de factores angiogénicos, con liberación de factores de crecimiento, con estimulación de miocardiocito y reparar rápidamente la zona para que no suceda un infarto. Ya cuando esto no se puede resolver y de verdad sucede un infarto del miocardio, que comienza allí entonces un proceso de independencia de la extensión de ese infarto del miocardio, comienza un proceso de reparación y del tejido. Una de las cosas que migra es las células madre a tratar de crear nuevos miocardiocitos. Cuando tratan de crear nuevos miocardiocitos, pero siguen los mecanismos de hipoxia, siguen los mecanismos de mala calidad en la oxigenación, en la nutrición de la sangre, problemas del cortisol elevado, problemas de hormonas como la vasopresina también elevada, hay problemas de hipertensión, hay problemas de resistencia a la insulina. Muchas veces el problema de estas células madres falla su mecanismo de reparación y lo que hacen es diferenciarse hacia fibroblastos, aumentando la migración de fibroblastos también por la misma activación de la presencia de los macrófagos que secretan sustancias que la inhiben y la convierten mejor en fibroblasto, y lo que se crea entonces en vez de un proceso de regeneración es un proceso de reparación, y lo que se forma es una cicatriz fibrótica en esa parte del corazón, la cual pierde la capacidad de contracción, la cual pierde la fortaleza y la cual pierde la dinámica cardíaca. Por eso es que entonces va cayendo progresivamente a la medida que los infartos son más grandes o son más avanzados. El corazón puede caer en algo que se llama insuficiencia cardíaca, o si el infarto es muy grande puede llevar incluso, sobre todo y más si es en ventrículo izquierdo, llevar a un infarto, a una insuficiencia cardíaca. A toda esta explicación que tú nos acabas de dar, doctor, me preguntan ¿en dónde entra el sistema linfático ahí? Bueno, el sistema linfático, Porque hay quien ni lo conoce, sí, no saben para qué funciona. el sistema linfático muchas veces siempre se ha estudiado aparte del sistema cardiovascular, cuando en realidad es un componente más del sistema cardiovascular. El sistema linfático es una red distribuida por todo el organismo, por donde se llevan todas las sustancias de desecho que no pueden ser transportadas por las venas. Digamos que por las venas pasan proteínas o desechos de cierto peso molecular que no, que llegan hasta cierto tamaño,
Ya cuando es de alto peso molecular, no puede ser transportado por el sistema venoso y tienen que ser transportados por el sistema linfático. Incluso muchas hormonas circulan y atraviesan al sistema linfático. Y el sistema linfático además transporta sustancias tanto de desecho. Y todo el sistema linfático, tanto de los miembros superiores, cabeza, y los miembros inferiores, todos van a desembocar a un conducto que se llama conducto torácico, el cual se une a la vena cava casi llegando al corazón y se mezcla ahí la linfa con la sangre y llegan al corazón donde hace todo ese trabajo. Ahora, al diferencia, el sistema arterial y venoso se conectan al final por una red capilar así, donde están unidos. El sistema linfático está independiente, no está unido al sistema cardiovascular. Está separado, cerca, próximo a ellos, pero no tiene conexión con ellos. En la linfa no vas a encontrar ni plaquetas ni glóbulos rojos. Sin embargo, en la linfa están los ganglios linfáticos, que son los centros donde se acumulan los leucocitos o todas las células, o los linfocitos, que son todas las células de defensa. Por eso por la linfa se detecta y viajan muchas bacterias que pueden ser detectadas rápidamente y ubicar una infección, o también por la linfa se presentan todos los mecanismos que son de alergias, sobre todo las células dendríticas que en la piel captan los alergenos, que captan toda la sensibilización. Cuando ellas detectan un agente agresor, se trasladan por la linfa, van hacia los ganglios linfáticos y ¡pum!, activan los linfocitos, le presentan al linfocito que está allí la carga de alteración que hay, y el linfocito detecta la alteración y se crea entonces la respuesta inmune. Y esto es lo que pasa con el mecanismo de las vacunas, que lo que hacen es activar directamente, pasan por el sistema linfático, porque por eso las vacunas son de alto peso molecular, en el sentido de que son virus o bacterias muertas o sea, muy débiles, muy casi, se me olvidó la palabra que se utiliza, atenuados. Son virus o bacterias muy atenuados, depende del grado de virulencia o agresividad de la bacteria o el virus. Y entonces pasan allí y estas células, las dendríticas, lo presentan para que los linfocitos, ya sean los T, ataquen directamente, o los B, creen anticuerpos contra eso. Entonces, esa es la función que tiene el sistema linfático, y que, ya te digo, tiene que ver mucho con la succión que realiza el corazón para que fluya, pero más que nada tiene que ver con la musculación que hay en las estructuras de los miembros. Por eso es muy frecuente que personas durante la tarde, sobre todo más en mujeres que en hombres, dicen que lleguen a la casa y tienen los tobillos o las piernas inflamadas. Y esto se debe muchas veces a que, por una debilidad del tono muscular, el sistema linfático no puede funcionar adecuadamente, se congestiona, más si la persona pasó el día de pie o sentada sin hacer casi ningún tipo de actividad, y el sistema linfático se congestiona y entonces no absorbe el remanente de líquido que el sistema venoso no pudo absorber. Bueno, muy interesante la respuesta y muy acertada. Me preguntan, y en este caso el sistema capilar, citabas ahorita de un momento, ¿qué tanto influye en este sistema sanguíneo y prácticamente en qué tanto beneficia a la linfa o no beneficia al sistema cardio o no? ¿Qué tanto tendría que ver aquí el sistema o los sistemas capilares? Bueno, el sistema capilar viene formado o sea, es como decir, la luz arterial de las arterias se van reduciendo, pasa de arteria arteriol a capilar arterial, capilar propiamente dicho, capilar venoso, vénula, hasta llegar y formar también la vena. O sea, es como un tubo que se va disminuyendo de grosor. Cuando ya llega al grosor más mínimo, que se llama capilar, es donde ya sucede el proceso de paso de alimentos, de intercambio de sustancia de desecho, que esto se realiza por gradientes de presión o gradientes de concentración, y también por la osmolaridad de la sangre.
y también se produce el intercambio gaseoso. O sea, ya nada más allí existe endoteliocito y el glóbulo rojo es capaz de liberar todo, por estimulaciones químicas, es capaz de liberar todo el oxígeno y captar el dióxido de carbono. Cuando hay una enfermedad generalmente capilar, como sucede, hay enfermedades que son propiamente de los vasos capilares más finos, como es la angeitis esclerosante exudérmica, que muchas veces se traducen como manchas en la piel y que tiene que ver igual la fibrosis también de este tejido, que también se ve como manchas en la piel, de color así café, de café, o sea, color café. En ejemplo, la cantosis nígrica de los diabéticos está implicado también este problema. Y incluso, fíjate si es algo tan importante, la hernia discal, muchos pacientes con hernia discal se le mancha, empiezan a aparecer manchas en las piernas. Van al angiólogo, el angiólogo le dice, no tienes nada, esta mancha no tiene nada que ver con la circulación. Sin embargo, sí tienen que ver con una hernia discal que está comprimiendo el nervio, pero está alterando más que nada. Acuérdense que el nervio tiene función sensitiva, función motora y función neurovegetativa. Está alterando la función neurovegetativa y la función neurovegetativa controla la dilatación y la contracción de los vasos sanguíneos. Entonces llega un momento que contrae tanto esos vasos sanguíneos que disminuye el riesgo a nivel microvascular y se produce una alteración, un éxtasis congestivo del aparato circulatorio. Ahora, cuando se afecta ese aparato circulatorio congestivo, se vuelve congestivo, ¿quién tiene que cargar con la sobrecarga? El sistema linfático. Entonces tienen que cargar con esa sobrecarga del sistema linfático. Si a esto le unes que el paciente es sedentario o está obeso, todavía el sistema linfático tiene mucho más sobrecarga para trabajar y menos efectividad. Porque te digo, el sistema linfático, a diferencia del arterial venoso, no tiene nada muscular y solamente se mueve la linfa por los movimientos que hace la masa muscular que está en los 4 miembros. Y los movimientos que hacen los músculos de estos 4 miembros es lo que hace que la linfa se pueda desplazar con mayor velocidad o mayor facilidad y no haya congestión o éxtasis linfáticos. Y no haya predisposición a una linfangitis. Llega una persona y dice, pues doctor, yo quiero que me corrijas todos esos problemas que tengo de mala circulación y que luego tengo hipertensión, pero no me quites el refresco. ¿Qué le dirías? Mira, aquello se llama puerta, puedes salir para atrás. Digo, Porque yo no soy mago y no te voy a resolver. literalmente mucha gente llega así, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, hay cosas que no quieren cambiar en estilo de vida porque tocaste la palabra de la persona que es sedentaria. Y ellos difícilmente son los que no cambian de hábitos. Ahora bien, pero para el que sí quiere cambiar y quiere mejorar su estilo de vida, que sí quiere mejorar de salud, porque a lo mejor ya se siente tan mal que pues no quiere estar 3 metros bajo tierra. ¿Cómo les empezamos a ayudar? O no solamente que esté 3 metros bajo tierra. Date cuenta, hay úlceras arteriales, hay úlceras venosas, que son las más frecuentes, y hay úlceras linfáticas con linfangitis, y hay una cosa que se llama linfedema, o algo peor que el linfedema, pacientes que viven con elefantiasis. El elefantiasis es una enfermedad del sistema linfático donde ya las piernas se ponen así que parecen jamón o están más distendidas, que se ve la piel ultra brillosa, distendida así, y a veces hasta le traxuda al paciente. Y constantemente están sufriendo infecciones de la piel, colonización de enfermedades de la piel. Entonces, aquí hay varias cosas, pero bueno, volviendo a tu pregunta, aquí hay varias cosas y son campos muy importantes. La nutrición y suplementación es importante en esta persona, hay que empezar a cambiar. El estilo de vida hay que empezarlo a cambiar, donde ejercicios generales, ejercicios cardiovasculares, ejercicios para la circulación vascular periférica, ya sea arterial o venosa o linfática, porque hay para los tres. El uso de masajes adecuados o automasajes que se aprende a realizar el paciente en la casa. El uso de ropa adecuada, calzado adecuado, también que influye mucho en todo esto. Ya te dije ejercicio, la práctica de la respiración, porque hay que cambiar y modular también los procesos respiratorios para que mejore la salud del aparato cardiovascular.
Y por último, ya sería lo más importante, un programa de fisioterapia. Siempre yo le aconsejo a todos los pacientes que entran en este problema hacer un proceso de fisioterapia vascular, que tanto lleve un programa como para mejorar la función del corazón, como lleve un programa para mejorar la función arterial, la función venosa, la función linfática y la función respiratoria. Que las cuatro, o sea, las cinco serían fundamentales en un programa para mejorar todo este procesamiento. Y lo otro ya es empezar a utilizar terapias que hay complementarias que pueden ayudar en este proceso de la salud también cardiovascular. Y dentro de los tratamientos tomados, doctor, ¿harías algún tratamiento como sueroterapia? ¿Darías algún tratamiento como tomado, algo así extra, independientemente de Mira, las el recomendaciones que tratamiento de hagas? sueroterapia sería un tratamiento dirigido y personalizado para cada paciente. A mí no me gusta la sueroterapia clásica, esa de que, mira, este es un suero que tiene todo esto, pónselo a todos los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Eso es un gravísimo error. Cada paciente tiene, como bien tú me has bombardeado de distintas aristas, preguntándome si tiene esto y si tiene lo otro, así mismo. Un suero cambia en dependencia de las características, las condiciones del paciente. Puede ser que lo cambies por la clínica o puede ser porque lo cambies si haces un test de nutrigenómica o haces un test epigenético. Y puedes determinar más rápidamente qué necesita ese paciente en la composición del suero. Pero antes de llegar a un suero hay cosas normales que los pacientes sí deberían tener consciente, incorporarlo en su dieta porque ayuda mucho a la salud cardiovascular. Primero, todos los alimentos que sean ricos en resveratrol. El resveratrol es la sustancia principal y mayor protectora del sistema cardiovascular, tanto a nivel del corazón como a nivel de las arterias, como a nivel de la vena y como a nivel de la linfa. Ahí en primer lugar el resveratrol y los polifenoles, que vienen de los arándanos, que vienen de todos los frutos rojos o frutos de color morado. En segundo lugar está la suplementación con un aminoácido muy importante que puede ser la arginina, aunque la L-arginina hay que tener cuidado que hay muchos pacientes que no pueden tolerarla bien de acuerdo a ciertas y determinadas condiciones clínicas que hacen que haya problemas en la L-arginina y entonces pues se utiliza la L-citrulina que hace que también las dos son productores de óxido nítrico. Y hay muchas veces que fallan los mecanismos de la L-arginina y es mejor utilizar la L-citrulina. Pero las dos, ¿por qué? Porque son precursoras de óxido nítrico. También la glutamina es vasodilatadora y precursora también de formación del óxido nítrico. También ayuda en estos casos y el paciente debería tomarlo. Sustancias sobre todo como el omega 3. Dentro del omega 3 hay que ver que sobre todo los que sean ricos en EPA, o sea, en ácido oxinoco, no me acuerdo el nombre ahora, se me enredó el trabalengua. Bueno, el EPA, porque los omega pueden ser EPA, DHA y ALA. El EPA es protector cardiovascular, el DHA es protector neuronal y el otro es para formación de membranas celulares y de componentes celulares y reparación. Cada uno de fuentes muy diferentes. Pero sí tienen que el paciente buscar y fijarse bien en que sea un colesterol, iba a decir, un omega más rico en EPA que en DHA para que tenga esa función. Y sí, y ya te digo, y el elemento más importante para proteger el sistema cardiovascular se llama ejercicio. Ah, claro, ese es Ese definitivo. es el suplemento y alimento más importante, ejercicio. Incluso aquí en México no hay todavía esa cultura, pero en Cuba en los buenos tiempos, pues era obligatorio que todos los pacientes hipertensos o pacientes que tenían factores de riesgo coronario sin tener todavía una enfermedad cardiovascular propiamente dicha, fueran a áreas terapéuticas
hacer un proceso de rehabilitación cardiovascular con el objetivo de prevenir la aparición o la evolución hacia enfermedades cardiovasculares, ya sea propiamente dicho del corazón o del aparato cardiovascular periférico. Doctor, me preguntan, ya ves que en ocasiones quitan, cuando alguien tiene todas esas enfermedades, las carnes, las grasas de origen animal. ¿Tú estás de acuerdo con esto o qué piensas de este tema? Depende, o sea, el colesterol, hay 6 tipos de hipercolesteronemia. 6. De las 6 hay 3 que son por producción interna, que des lo que des, aunque des hoja de lechuga, el paciente va a producir colesterol. Y hay otras que son de causas exógenas o externas, que es porque el paciente si tiene dietas rica en colesterol. Entonces lo primero que hay que determinar cuál de las 6 hipercolesteronemias es la que está causando el paciente. Si es de las endógenas, pues ya sí hay que trabajar más que nada con elementos citoprotectores vasculares, elementos que regulen esa hiperproducción de colesterol y sobre todo ver dónde está esa respuesta, si es porque es genética, que si hay una variante que es genética, o si es porque hay mecanismos como resistencia a la insulina, o como hay un estrés sostenido, o como hay un síndrome inflamatorio de bajo grado, que es el que está ocasionando esta cantidad de colesterol mantenido. Si es de las fuentes exógenas, pues lo fundamental sí es quitar todos los alimentos que tienen en su composición colesterol y eliminar todos los colesterol, porque no solamente están en las carnes y en las grasas, también están en los vegetales. Hay vegetales que son ricos en colesteroles de aceites de tipo vegetal. Y ejemplo, hay que suspender aquí las semillas, las nueces y estas cosas. Y por eso te digo, eso no es que el paciente diga, pues voy a dejar de comer esto sin saber un médico. Y si Bueno, es que la mayoría lo hace. y un médico que de verdad conozca esta diferencia entre los tipos de colesteroles, la hipercolesteronemia y estas cosas. Aquí entra el factor, volvemos a lo de otros podcasts. Para que el doctor, el profesional en la salud, hasta el nutriólogo, tendría que ser el test epigenético. Aquí ya entra el test epigenético. Claro que sí, y vas a ver que en el test epigenético, sobre todo en la variedad Wendles, que es para la clínica saludable, siempre va a aparecer el marcador del sistema cardiovascular y te va a decir el sistema cardiovascular en qué grado de alteración está, pero además va a salir todas las que está, tanto las deficiencias como los excesos que están afectando al sistema cardiovascular y que hay que priorizarlos. Y lo mismo igual en el sistema metabólico en relación con la parte de las, te dice así específicamente, el sistema metabólico y sistema en el metabolismo de las grasas. Ahí sale específicamente a qué alimentos es sensible en cuestión de ese tipo de ácidos. Exactamente, sí, ahí sale. Entonces, ¿recomendarías al 100% el estudio de epigenética? Estudio de epigenético, sí. Sí lo recomendaría porque sería un instrumento muy factible para ayudar al paciente a organizar, al médico a organizar bien la terapia y al nutriólogo a organizar bien el sistema nutricional del paciente. Para eso hay que saber interpretar el estudio, ¿verdad? Ah, claro que sí. Sí, porque la otra vez dabas una conferencia y explicabas una cosa con la otra y hablabas acerca de que hay que saberlos interpretar. Sí, ejemplo, igual ayer estuve en la maestría, ayer no antier, el sábado di una conferencia en la maestría del Instituto de Medicina Regenerativa y Biotecnología de Puebla. Y una de las cosas que le explicaba a los médicos es esto, cuando nos sentamos con un paciente con una enfermedad de esta, es tantas cosas que hay que tener en cuenta que a veces se complejiza y no las piensa. Y lo que no se piensa no se diagnostica. Y un test epigenético es un instrumento para que te despierte la guía, la luz y sepas al dedillo a dónde debes ir de verdad a atacar y te dé luces de decirte, oye, si esto está con esto, esto con esto, esto con esto, posiblemente la enfermedad está más hacia hasta esta línea metabólica que más hacia la línea funcional o más hacia la línea cardiovascular o más hacia tal lugar y así te va a ir guiando el tratamiento y vas a escoger incluso las terapias que van a ser beneficiosas. Sí, fíjate, porque una de las preguntas que me hacen es si es sano comer de 25 a 30 gramos de fibra al día.
Ahí No, entra el test epigenético para recomendar tanta fibra se puede consumir. y no solo eso, no solamente, ejemplo, un paciente que tenga un SIBO, que muchas personas no saben que tienen un SIBO. Si tú le das más fibra, peor todavía es, porque, o sea, hay un crecimiento todavía más exacerbado del microbioma, de la parte intestinal. Pues, habrá mucha más inflamación intestinal y mucho más daños intestinales. Entonces, las dietas ricas en fibra, un ojo, nunca deben ser bien evaluadas cuando se indican, porque no todos los pacientes la toleran. O un síndrome del intestino permeable, igual colocas en un síndrome del intestino permeable una mayor cantidad de fibra y puedes provocar mucho más alteraciones inmunológicas o mucho más daño a nivel del epitelio intestinal. Por eso es importante saber interpretar los estudios. Exacto, Y por eso es exacto, importante que se hagan el estudio. Porque esa pregunta, la mayoría siempre tuvo, cuando vas con un especialista en nutrición, te exacto. recomiendan Tienes que comer fibra. fibra. Y no, tienes que ver, una, el O sea, resultado de los test. Y dos, tienes que ver que el paciente te lo diga, porque el mismo paciente te lo puede decir. Ay, no, doctor, por ejemplo, yo noto que cuando como lechuga, cuando como brócoli, cuando me como inflamo. coliflor, cuando como espinaca, selga, todas estas cosas, me inflamo. Te está diciendo que este paciente no está tolerando el exceso de fibra o los alimentos ricos en fibra. ¿Por qué? Porque tiene un sobrecrecimiento de población bacteriana. Y un test epigenético si te dice, oye, microbioma alterado. Y específicamente te recomienda Y qué también te alimentos, dice ¿no? sistema intestinal alterado. Ah, pero te dice, creo, si hay virus, Sí, sí, por eso. bacterias, hongos, No te dice esporas, específicamente qué bicho es el que estaba creando el problema, pero pero te sí te dice que hay dice, algo. ahí se detecta que hay una hiperpoblación de esporas, de hongos, de levadura, de bacterias, de virus, de parásitos. Hazte los estudios concluyentes para saber quién es el que está causando el desmadre. Aquí entonces, específicamente ya, porque ya casi vamos, estamos por cerrar. El sistema vascular y periférico en cuestión de también un sistema del corazón saludable. Tocabas el punto del ejercicio y decías que en México no se tiene tanto esa cultura de hacer ejercicio. Se dice, por lo que estuve viendo en estadística, a veces uno ve, yo voy al gimnasio, veo el gimnasio lleno y digo, uy, como hay gente haciendo ejercicio. Y estaba revisando las estadísticas y entre un 5 a un 7% de la población mexicana acude a gimnasios. Y un 10 a un 15% hace ejercicio al aire libre. Si tú sumas los dos, viene saliendo casi en un 27, entre un 20 a un 27% de la población mexicana hace ejercicio. El resto no hace nada. Más que tragar, sedentar y estar pendiente de las redes sociales y de la casa de los famosos. De, 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 de hecho, creo que ya se le considera un problema de salud pública. Sí. Sí, sí, aquí yo creo que entonces la parte del ejercicio es muy importante, la nutrición, evitar alimentos ricos en carbohidratos sintéticos, también forman parte como, en México tenemos esa mala cultura de consumir carbohidratos sintéticos. Sí, y ya le digo, mira, si hay una persona que en realidad no le gusta ir al gimnasio porque siente tedio por el gimnasio, pero incorpórate a un programa de rehabilitación cardiovascular en un departamento de rehabilitación que tenga la parte de rehabilitación cardiovascular, porque no todos los tienen, por desgracia, en este país. Busca un lugar donde haya rehabilitación cardiovascular, que una hora que hagas de rehabilitación cardiovascular 3 veces nada más por semana te va a ayudar a tener una buena salud cardiovascular y a evitar en un futuro que tengas un infarto en el corazón, que tengas una insuficiencia arterial o venosa, que tengas una úlcera, que tengas, o sea, de tipo vascular, que tengas un infarto cerebral por cualquier de estas complicaciones. Y entonces, pues es importante de allí la rehabilitación que va a actuar tanto como preventiva como también curativa. Yo creo que estamos en el punto ahorita, doctor. Bueno, venimos saliendo de una pandemia, venimos, eh, Mira, en- ahora que mencionas la pandemia, disculpa que te interrumpa. Ejemplo, el COVID. El COVID dejó una enfermedad endotelial vascular,
la cual predispone a que haya cada vez mucho más problemas en el endotelio vascular, se forme más arteriosclerosis, haya más alteraciones en la hipertensión arterial, pero están apareciendo cada vez más pacientes en edades más jóvenes con infarto del miocardio, ocasionado tanto por los problemas alimentarios que hay, pero el COVID aceleró ese proceso. Más el COVID dejó muchas personas que no lo saben con un problema de miocarditis. O sea, miocarditis, que es una inflamación o una reactividad que hay a nivel del músculo cardíaco, donde incluso puede ser que esta miocarditis, la más ocasionada por el COVID, es la dilatada, donde el corazón se dilata y crece como si fuese una insuficiencia cardíaca, las paredes del corazón se adelgazan y esto hace que no haya fuerza para contraer, y muchas veces este problema no se resuelve a veces ni con un trasplante, o sea, el resultado final es un trasplante de miocardio, de corazón, y a veces ni con eso va a resolverse porque llega a ser tanto la gravedad del daño que hay a nivel del corazón y a nivel del aparato vascular periférico. Por eso es imprescindible que estos pacientes, en cualquier situación que sientan el corazón, palpitación, alteración, acudan con un cardiólogo y les pidan a su cardiólogo que ellos quieren entrar en un programa de rehabilitación cardiovascular que hay para eso. Ejemplo, en Chihuahua atendimos muchos pacientes en el servicio de rehabilitación cardiovascular y respiratoria con problemas de estos ocasionados por el COVID, y el paciente mejoraba considerablemente la salud cardiovascular. Pacientes que no podían ya ni caminar ni 2 cuadras o caminaba media cuadra, tenían que sentarse y volver de nuevo y media cuadra por el problema de la salud cardiovascular y respiratoria, y los pacientes mejoraban, recuperaban en cuestión de periodo de 3 meses, que es lo que se llama la etapa de convalecencia, mejora, y luego se mantienen con un programa de rehabilitación de mantenimiento que puede durar hasta 2 años y 3 años. La gran mayoría de los pacientes que cumplen con un programa de mantenimiento quedan con un estímulo o sea, que se vuelve un hábito en su vida el ejercicio, y entonces de ahí para adelante continúan haciendo ejercicio y así viven hasta su vejez y evitan completamente todos los problemas de esta Sí, porque aumentaron mucho los casos, No, muchísimos. sí, y por eso sigue siendo la enfermedad cardiovascular, sigue siendo la primera causa de muerte en todos los países desarrollados y del mundo. Sigue siendo la primera causa de muerte. En algunos alterna con el cáncer, pero sigue siendo primera causa de muerte enfermedades cardiovasculares o cerebros vasculares, y en segundo lugar el cáncer. Pues doctor, yo creo que el día de hoy aprendimos mucho. Hay personas que hacen preguntas muy simples, hay quienes hacen más complejas. Hay algunos doctores conectados y siempre nos están escuchando y relativamente para nosotros es complejo atender todas las preguntas que me llegan. Pero específicamente creo que el día de hoy comprendimos mucho la importancia de por qué cuidar el corazón y todos los sistemas que nosotros tenemos, que luego hay personas que no saben que los tenemos y no los cuidamos, estando enfermos, aún así pues siguen con la mala alimentación. Exacto, así es. Ya le digo, hay que empezar a crear en este país una cultura de la rehabilitación, sobre todo en esos dos campos: cardiovascular central, cardiovascular periférico y respiratorio. Pues muchas gracias, doctor. Es un placer nuevamente estar contigo el día de hoy. Pues nos veremos en nuestro siguiente podcast. Que pases una excelente tarde, doctor. Igualmente. Gracias a todos y que pasen una muy buena tarde.